Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a dar continuidad a un tema que abordamos el video anterior, a petición de algunas personas que nos solicitaron firmemente que por favor volviéramos a tocar el tema, porque realmente es de suma importancia y es necesario e indispensable tener más información a la mano sobre lo que ha venido ocurriendo. Y el tema precisamente es el COVID-19. El video anterior me enfoqué precisamente y únicamente en mi experiencia como tal. Obviamente al final hubo un reclamo, sí, claro, fue un reclamo, lo acepto. Un reclamo a la sociedad, un reclamo a la gente que no ha atendido esta situación, este llamado de emergencia. Pero hoy el caso es distinto y quiero hacer una breve reseña de lo que ha venido ocurriendo a raíz de que se dio por iniciada la pandemia, enfocándome directamente en México, que es donde vivimos. Entonces espero que esto poco o mucho nos pueda ayudar para tener un poco en perspectiva todo lo que ha venido ocurriendo en todo este tiempo y también poner en contexto cuál es la situación que está prevaleciendo ahora, en este momento, a 16 meses de que se dio inicio a esta pandemia. ¿Sale? Así de que sin más preámbulo vamos a empezar y ya saben, cualquier situación, cualquier duda, cualquier acotación, observación, cualquier comentario, con gusto lo pueden dejar en la caja de comentarios. Otra vez las largas filas de quienes acuden a los centros instalados por el gobierno de la Ciudad de México para realizarse una prueba de COVID-19. Otra vez la desesperanza, otra vez la angustia. ¿Qué pasó? ¿Está triste o no está triste? Pues sí, pero es que sabes que más que triste estoy enojada. ¿Por qué? ¿Con quién está enojada? Pues con toda la gente que no se cuida, ¿sabes? Llevo desde marzo del 2020 cuidándome y todas las personas haciéndole al idiota, yéndose de vacaciones y haciendo fiestas, da coraje. ¿Cuándo regresó usted al trabajo? En junio. ¿A qué le tiene miedo usted? No me quiero morir. ¿A qué más? No quiero contagiar a mis papás. ¿Qué es lo que usted le dice a la gente? Pues que se cuiden y que no le hagan caso a su presidente. ¿De plano? O sea, está viendo que hay rebrote y dice que va a mandar a los niños a la escuela. ¿Qué le pasa? ¿De plano? Sí, claro. El día 15 de marzo del 2020 fue el día en que las autoridades mexicanas anunciaron en los medios de comunicación el inicio de la pandemia en nuestro país. Cabe hacer mención que en ese momento, digamos que el primer acto que se tomó para tratar de frenar esto fue para actividades. La primera decisión importante que se tomó en ese momento fue para actividades no esenciales. Obviamente actividades como los servicios médicos, seguridad, todo ese tipo de servicios indispensables, alimentos, no podían parar. Pero sí todas esas actividades que no eran tan necesarias tuvieron que parar actividades. Y nuestro comercio se detuvo. Se pararon las escuelas, dejamos de tener clases. En ese momento la indicación fue que era por un lapso de 40-45 días. Y desgraciadamente en nuestro país a veces solemos tomar todo al pie de la letra. ¿A qué me refiero? A que en ese momento cuando nos dijeron 40-45 días, todos lo tomamos así como que, nos vemos en 45 días, nos vamos a tomar vacaciones. Así lo tomó mucha gente. O sea, mucha gente lo tomó como que era un momento de relax. No estábamos viviendo una pandemia. Estábamos viviendo un momento de pausa, de receso, como si fuera un recreo en la escuela. Mucha gente así lo tomó. Y realmente no tomaron con seriedad el problema que estábamos viviendo en este momento. Bueno, y hasta la fecha lo seguimos viviendo. Y esto ocasionó, o esto derivó, en que la pandemia en nuestro país se saliera de control.
¿Por qué? Porque hubo gente que no le importó, que se fue a pasear, hubo gente que no le importó, que salió a divertirse, hubo gente que no le importó, que no canceló sus fiestas que tenía programadas para esas fechas. Y entonces no tomamos con seriedad desde un principio lo que se nos dijo por los medios electrónicos. Entonces ese fue el primer momento que tuvimos con el COVID-19. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Salíamos a las calles, la gente que teníamos que salir, porque obviamente había gente que no podíamos parar actividades, hubo mucha gente que tampoco podíamos dejar de trabajar. ¿Por qué? Por nuestras actividades, por lo que nos dedicamos. Insisto, mucha gente nos dedicamos a lo que es la seguridad, mucha gente nos dedicamos a otro tipo de actividades que no podían parar. Y quienes tuvimos que salir a las calles, obviamente sí notamos un cambio radical en esos primeros 40 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque parecía que las calles se veían como si fuera la Semana Santa en la Ciudad de México. Para ponerlo en perspectiva, la gente que no sabe cómo es nuestra Ciudad de México cuando es la Semana Santa, resulta que toda la gente se va a las playas, toda la gente se va a algún puerto, a alguna playa, a algún pueblo, todo el mundo sale. Y realmente son los días que más disfrutamos nosotros la ciudad porque se queda completamente vacía. Avenidas como Periférico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, avenidas que normalmente para el peatón son sufribles porque no se puede transitar por el tráfico que hay, avenidas que para los mismos automovilistas es un caos vehicular horrible. En esas fechas se encuentra totalmente vacío, tan vacío que les puedo asegurar que ustedes se pueden tomar una foto en pleno Paseo de la Reforma, en pleno Periférico, a media calle y sin ningún problema. Así bajo esa perspectiva se los pongo. Y ese era el paisaje que estábamos viviendo en esos días, en estos primeros días posteriores al anuncio de la pandemia en México. Obviamente las escuelas pararon, nuestros hijos los tuvimos en casa, empezaban a recibir tareas. En ese momento era todavía indeciso cómo se iba a continuar con el ciclo escolar. La SEP todavía no tenía bien definido un plan y era entendible porque no estábamos preparados. Realmente no estábamos preparados para una situación como esta, nunca lo estuvimos. Y entonces cuando de repente ocurren las cosas, es cuando entonces ahora sí vemos qué se puede hacer. Y se empezaron a tomar acciones. Y se empezaron a tomar decisiones y ver qué se podía hacer. Y derivó en todo lo que hemos venido ahorita viendo. Posteriormente, cuando empezamos a ver estos panoramas de la televisión y todo lo que venía ya ocurriendo, empezamos a ver un constante ataque de las televisoras al gobierno. Y realmente es algo que cuando tú como ciudadano, no quiero meterme en cuestiones de partidos políticos, eso ya lo toqué en otro videoclip en este mismo canal. No quiero meterme en cuestiones de partidos políticos, pero el papel que toman nuestros medios de comunicación, nuestros noticieros, al menos aquí en México, son unos jueces de la Santa Inquisición, porque nuestros medios ponen el dedo en la llaga y no sueltan a ciertos personajes, y enjuician, y dictan, y sentencian. O sea, es un ataque constante que realmente nuestros medios de comunicación son todo, menos eso. No son medios de comunicación, porque realmente no nos ayudan a informarnos. ¿Cuántos medios de comunicación realmente dijeron que era una pandemia? ¿Cuántos medios de comunicación realmente informaron a la gente cuánto es el tiempo real para erradicar una pandemia? Nadie lo dijo. Yo al menos yo no lo vi en la tele. Esa parte yo no la vi. Y está bien, o sea, se vale a lo mejor de repente por no crear tanto pánico. Está bien. Puede ser. Pero si no vas a hacer esa parte, tampoco te pongas en un plan de atacar al gobierno y atacar al gobierno y atacar al gobierno, porque de repente somos muy absurdos y de repente sacamos y nos inventamos cifras
Digo nos inventamos, y ahorita les voy a decir por qué. Nos inventamos cifras ilógicas, ¿sí? Cifras que no van acorde con lo que es la realidad. Entonces, si vamos a hacer un juicio, hagámoslo bien, sin ningún problema. Si queremos realmente analizar, hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo en nuestro país, hagámoslo, pero hagámoslo con bases, con fundamentos, con sustentos, no con mentiras, no con engaños, no anteponiendo sobre alguien los intereses propios. Y eso es lo que lamentablemente nuestros noticieros hicieron, ¿sí? Porque ellos lo único que hicieron con tal de acaparar gente y acaparar información es atacar, atacar y atacar. Y eso es lamentable porque nuestros medios de comunicación siempre se han caracterizado por la misma situación. Y lo vemos los programas de chismes que tienen nuestras televisoras. ¿Qué es lo que hacen? Vender la nota, ¿sí? No les importa el sufrimiento de una familia, venden el drama. Y así es, así pasa en nuestros medios de comunicación, así pasa en nuestro país. Y desgraciadamente hay mucha gente que compra, que consume eso y que se traga las porquerías que nuestros medios de comunicación nos ofrecen. Y entonces empezábamos a ver escenas en las pantallas de televisión, veíamos crematorios, hospitales abarrotados, porque la información era muy clara y precisa. No en todos los hospitales se iban a atender el COVID, no en todos, y tenía lógica, ¿no? Tenía cierta lógica. Había que tener un cierto control entre los que sí podían atender y los que no podrían atender. Y de repente los medios de comunicación se abarrotaban y empezaban a ir a los hospitales que no atendían COVID, y se hizo todo un drama. Empezaron a acudir a los crematorios. Obviamente sí, el número de incinerados iba en aumento. Y entonces ahí el drama se hizo más grande. Y ojo, no le quiero faltar al respeto a nadie. Yo no quiero decir que los muertos no son reales. Claro que son reales. Claro que ha habido muchos muertos. Y a toda esa gente que ha perdido a alguien, en verdad, nuestra solidaridad y pronta resignación para la gente que han perdido. Y es lamentable que desgraciadamente siempre que ocurre una tragedia en nuestro país, siempre los medios hacen un circo y pierden esa objetividad que deberían de tener los medios de comunicación, y usan el sufrimiento de la gente para hacer toda una telenovela a nivel nacional. Ese es el problema, ese es mi punto de vista, y eso es lo que me molesta de los medios de comunicación de nuestro país. Pero ahora vamos al siguiente punto. Ya estuvo la pandemia, ya está. Las autoridades dijeron y dieron ciertas indicaciones, empezaron a dar recomendaciones, nos dijeron qué teníamos que hacer. Pero ¿y qué hicimos nosotros? La parte que nos corresponde como ciudadanos, ¿qué hicimos? Aquí vamos a caer de entrada en un tema que es muy importante. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación como ciudadanos? ¿Qué tan responsables o qué tan no responsables somos en esta pandemia? Porque de repente delegar responsabilidades es muy fácil. De repente dejarle la culpa a alguien más, eso es lo más común. Y lo solemos hacer todos, ¿no? En nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier actividad que hacemos, es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Y dejarle esa responsabilidad a otras personas. Eso es fácil, todos lo hacemos. Pero asumimos nuestra responsabilidad. ¿Sabíamos qué teníamos que hacer? Y está bien, ok. En el video anterior yo comentaba y les mencionaba que desgraciadamente mucha gente, a pesar de tener un celular en la mano, nunca supo buscar qué era una pandemia, cuánto tiempo pasa para que esta se pueda erradicar. Y les voy a poner un ejemplo. Espero que no se confundan y espero que solamente lo tomen como pues quiero tomarlo como ejemplo. No quiero que piensen, nos está comparando con esos animales. No estoy comparando personas con nadie. Simplemente estoy usando como un ejemplo. Se los quiero poner bien fácil.
Esto de la pandemia es como en una casa. Cuando en una casa tú tienes una cucaracha, vas y la pisas, ¿no? Y de repente te aparecen 20 más, y las pisas esas 20, pero quedó una, y se vuelve a reproducir otras 20, y la vuelves a pisar todas esas, ¿no? Pero no se van a acabar, porque mientras quede una, van a seguir apareciendo más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fumigar la casa, ¿sí? Tienes que fumigar la casa para erradicar todas las cucarachas y los huevillos o los huevecillos que puedan dejar las cucarachas. Eso es lo que está ocurriendo con la pandemia. Y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud indica para que se pueda erradicar una pandemia, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud no determina finalizar una pandemia hasta comprobar mediante un cierto tiempo que ya no se registran casos de COVID en el mundo. En el mundo, no en un país, no en 2, no en 10, no en 20. En el mundo. Entonces imagínense cómo está la situación, que la Organización Mundial de la Salud considera un plazo más o menos entre 2 y 3 años para poder determinar que la pandemia fue erradicada. Y aquí en México nos dijeron que en 40-45 días de entrada, ¿no? Y la gente aquí en México, como no lee, como no se informa, pues dijeron, pues qué chido, 40-45 días, me los agarro de vacaciones, un receso y me voy de pachanga. Porque así somos. Así somos en México. Y esto fue lo que nos pasó. No leímos, no investigamos. En balde que todos tengamos un celular. Si nada más lo usamos para el Facebook, para el Twitter, para el Snapchat, para todas las tonterías que podamos tener en nuestro celular, menos para lo más importante, que es informarnos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte que no hicimos, o dejamos de hacer muchos ciudadanos. Dejaron. En lo personal yo sí traté de buscar la información y tener datos a la mano. Ahora bien, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Han pasado 16 meses. En estos 16 meses se han tomado decisiones. Buenas, decisiones malas. De todo. Tampoco quiero decir que el gobierno tiene la culpa en todo. Tiene parte de culpa, indudablemente. Han tomado decisiones erróneas. Eso es normal. ¿Y por qué digo normal? Porque todo el mundo nos equivocamos. Porque no somos seres perfectos. Porque al final de cuentas, en la humanidad siempre ha habido errores. Errores costosos, errores graves, errores no graves. Pero siempre ha habido errores. Y en nuestro gobierno no es la excepción, no es la excepción. Cada sexenio vemos que se toman decisiones equivocadas. Y hasta parece que ya es algo normal, hasta a veces pensamos que es a propósito, ¿no? Ya en nuestro país la verdad es que nada nos extraña. Y parece ser que fuera, o pareciera ser que es un requisito equivocarse continuamente para ser presidente de la República, o para ser parte del gabinete de la República. Pero bueno, en toda situación crítica, al momento en que tomas decisiones, siempre habrá a quien le guste y siempre habrá a quien no le guste. Y hoy, a 16 meses, hay 2 decisiones ahora, en este momento, que han sido muy polémicas. Y les quiero dejar un video aquí ahorita a continuación. Y ahorita vamos a tocar el tema para que lo podamos debatir y lo podamos explicar un poquito más a contexto. Señores, muy buenas tardes. Me da un gusto informarles que vamos a regresar a clases en todos los estados del país. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Van a exponer a las criaturas? Prefiero que pierdan el año antes que nos infecten a todos. Ok, se seguirá el ciclo a distancia de acuerdo al calendario escolar. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ellos? Muchos de nosotros necesitamos ir a trabajar. Aparte, ni están aprendiendo nada. Nada más están haciendo mensos. Bueno, entonces que nada más regresen a clase en los municipios donde no haya contagios. Ajá. ¿Y cómo saben que no hay contagios? Pues a mí no se me hace justo que uno regrese
y otros no. Bueno, se trabajará en distancia y se tomarán los meses de julio y agosto para regularizar a esos alumnos en forma presencial. Y quedarse sin vacaciones los niños, güey. Ellos también tienen derecho a descansar. Y más cuando estuvieron tanto tiempo encerrados, güey. Bueno, hablo de los niños de Monterrey, porque los de Oaxaca ni han de descansar, güey. Fosfo. La otra es cancelar el ciclo escolar y comenzar todo de cero. Así nomás. ¿Y los que ya llevaban? Los niños que tenían buenas calificaciones. No es justo. Latinos, primera plana. AMLO no quiere que los niños estudien. ¡Puta madre! ¿Y qué les parece si los pasamos a todos y damos por terminado el pinche ciclo escolar? Mira qué riatita me saliste. Y sin aprender nada. ¿Cómo van a pasar a su siguiente nivel? ¿Y los que sí estudiaron? A ver, dime. ¡Los de la chingada! ¡Los que tienes caga! Este video parodia, como ustedes lo acaban de ver, es algo que se ve comúnmente en TikTok. Y es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque es en serio. Es en serio. Hoy se toma una decisión y todo el mundo la cuestiona. Y tomas otra decisión y todo el mundo la cuestiona. Pero vuelves a tomar otra decisión distinta y también te la vuelven a cuestionar. Entonces es muy difícil de repente. Es muy difícil cuando tú quieres aportar algo y resulta que no. Y ojo, porque ese video lo quiero enfocar principalmente a cuando empezaron las labores escolares a nivel, vía streaming, cuando empezamos a tener clases virtuales, cuando los niños empezaron a tomar clases virtuales, ¿sí? Porque esto era muy común. Lo que estamos viendo en este video era muy común. Cuando empezaron las clases virtuales, todo el mundo se quejó. Que si los maestros eran unos flojos, que si ya estaban cobrando por no hacer nada. O sea, todo el mundo se fue sobre los maestros, como si los maestros tomaran decisiones. Los maestros no toman decisiones, carajo. ¿Por qué en este país, de repente, solemos desquitar nuestras frustraciones y nuestros traumas con gente que ni siquiera tiene que ver en la toma de decisiones en el país? Es absurdo, en serio. A mí me molesta mucho y me molestó en demasía ver las críticas en Facebook, en Twitter, de muchos papás, muchas mamás, que se quejaban de que ahora ellas tenían que hacer la labor de los maestros. Que ahora ellas ya no iban a tener tiempo. Por favor. Probablemente se enojaron porque les quitaron tiempo de ver su telenovela favorita, ¿no? O probablemente se enojaron porque ya no iban a tener tiempo para estar chismeando en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ojo, aquí no quiero hablar de todas, porque hay mujeres y hay mamás que son muy, muy responsables, y mis respetos para ellas. No quiero globalizar ni quiero meter a todas en el mismo saco. Pero en este país tenemos de todo y nada nos extraña. Y en verdad, hay mamás que en su vida habían ayudado a sus hijos con una tarea. En su vida. Son las típicas que agarran y ponen al niño ahí en una mesa y te apuras y la acabas porque si no ahorita te... Así. Y entonces ahora que les tocaba apoyar a los maestros, no cumplir la función del maestro, era apoyar a los maestros, pegaron el grito en el cielo. Y entonces, ahora sí se armó una revolución, ¿no? O sea, cuando vamos y dejamos a los hijos a la escuela, sienten ese alivio, qué padre, ¿no? La maestra que lidie con mi hijo 5 horas, 6 horas, ¿no? 8 horas, no sé si va a una escuela de tiempo completo, ¿no? Qué bueno, que ella lo cuide, que ella se encargue. Pero cuando nos tocó a nosotros, entonces ahora sí valoramos lo que están haciendo los maestros. Entonces, creo que tendríamos que ser un poquito más comprensibles entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Y bueno, ahora sí, en este momento, en julio del 2021,
se han tomado decisiones, ¿sí? Y digamos que ahora una de las más polémicas es lo que acaban de decir, que en agosto se regresan las clases presenciales. Y estoy de acuerdo con mucha gente, ¿eh? Ese punto sí lo comparto, ahí sí estoy de acuerdo. Hoy no es el momento idóneo para regresar a clases. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo una tercera oleada y viene una cuarta oleada de contagios, y se habla de que la cuarta viene aún más fuerte. Y si a eso le agregamos que la vacunación está, creo que va por la mitad o un poquito más arriba, y estamos hablando de la primera dosis para muchos todavía no llegan a la segunda, creo que no es el momento adecuado para hacer que los niños vayan a clases. Y dejémonos de tonterías de que si los niños están en el parque, esa es responsabilidad de los papás, esa no es responsabilidad del gobierno. Dejemos bien en claro las cosas. Una cosa es la parte del gobierno, otra cosa es la parte de los papás, ¿sí? El gobierno está equivocado, sí, es cierto, ha cometido errores, pero también nosotros como padres hemos cometido muchos errores durante todo este tiempo de pandemia. Pero eso sí, también nos quejamos, ¿no? Entonces, resulta que ahorita el gobierno nos dice, los chicos regresan a clases presenciales en agosto. Y ok, se pueden decir mil cosas, ¿no? Al final la decisión está en cada uno, porque el gobierno puede llamar a que se presenten los chicos, pero seamos sinceros, tú como papá, ¿lo mandarías a tu hijo? Aquí tienes de dos, O eres sensato y te pones a pensar que realmente las condiciones no están para que los hijos se presenten a la escuela, o segunda, eres de esos mamás o papás que ya les surge deshacerse del hijo y mandarlo inmediatamente ya a la escuela para no tenerlo yo en la casa. Solamente hay de esas dos sopas, Ahí tú sabrás qué padre eres. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo ahorita con la escuela. Vamos al esquema de vacunación. El esquema de vacunación, digamos que empezó, si no me equivoco, creo que empezó por ahí de marzo. Ese dato no lo tengo ahorita exactamente, pero el esquema de vacunación creo que empezó en marzo con los adultos mayores. Fueron los primeros que vacunaron, y de ahí para abajo han venido gradualmente vacunando a los de cada 10 años a los demás. Las vacunas que aquí en México fueron autorizadas por la COFEPRIS fueron la Sinovac, la CanSino, la Sputnik, la AstraZeneca y la Pfizer. Ahora bien, la información desde ahí vino muy mal, porque toda la gente decía, es que la vacuna, ya con la vacuna ya vamos a estar bien, ya nos podemos ir a pasear, ya nos podemos ir a cotorrear. No, totalmente equivocados. La vacuna no es para eliminar el COVID, De antemano les digo, no es que ya nos podamos liberar de toda la presión que hemos tenido de toda esta situación, no. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo único que hace, crea linfocitos T, ¿sí? Y anticuerpos. Estos, lo único que van a hacer es, le van a recordar al cuerpo cómo combatir el virus que causa el COVID, ¿sí? Si es que en un futuro nos llegamos a infectar o a contagiar. Eso es lo único que va a hacer. Son refuerzos. No crean que es para combatir, para eliminar. No es para eliminar, no lo va a eliminar. Claro que te puedes volver a contagiar. Claro, eso no te va a evitar un nuevo contagio. Te puedes volver a contagiar. Pero indudablemente con estas vacunas tu cuerpo está más preparado para no recibir una agresión de parte del virus. Para que esta vez que tú te enfermes no sea tan agresivo en tu cuerpo. Esa es la función de las vacunas. Por eso es muy importante también de repente leer, usar nuestro buscador de Google, o no sé cuál uses tú, pero
infórmense. Es bueno leer un poquito. Es bueno estar preparados. Es bueno de repente no dejar todo a manos del gobierno, o no dejar todo en manos de epidemiólogos, no sé, gente de otros medios que pues igual sí nos dicen la verdad, igual no nos dicen la verdad, no lo sabemos. Y yo quiero tocar un punto que es muy importante, porque de repente aquí en México somos muy dados a atacar. Y al inicio del video les comentaba la parte de los noticieros y los medios de comunicación que se dedicaron a atacar y a decir datos que ni siquiera eran reales, o que digamos no eran tan certeros. Y quiero poner un ejemplo muy claro, porque de repente nos dejamos llevar por cifras. Y a nuestros noticieros les encantan las cifras, pero las cifras negativas, porque las positivas las ignoran. Entonces yo nada más quiero poner un ejemplo muy claro. Voy a tocar el tema de México. México hasta el momento es un país con 127 millones de habitantes, 127.600.000 habitantes. Esa es la población de nuestro país. Y al momento tenemos un total de 236.000 casos de fallecimientos por COVID. Esto da un total del 18% de la población que ha fallecido hasta el día de hoy. Pues les voy a poner un ejemplo, dos ejemplos les voy a dar. Colombia es un país con 50.340.000 habitantes y han fallecido 116.000 colombianos, para un total del 23%, un porcentaje del 23% de su población que ha fallecido, mayor que México. Italia es otro caso. Italia es un país con 60.360.000 habitantes y sus decesos por COVID han sido de 128.000, para un porcentaje del 21%. Si las matemáticas no son falsas, Italia tuvo más porcentaje de muertes, Colombia tuvo más porcentajes de muertes que México. Pero aquí nuestros noticieros no dicen eso, ¿no? Ahora vámonos al otro número. Tenemos el caso de contagios. Hasta el momento, desde que inició la pandemia, es de 2.650.000 contagios. Y casos recuperados son 2.080.000. Mi pregunta es, ¿por qué cuestionamos nada más los muertos y no aplaudimos los casos recuperados? ¿Por qué no vemos lo positivo? Esto es como ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Pero siempre lo vemos medio vacío. En México somos así. Siempre vemos el vaso medio vacío. ¿Y por qué no enfocar nuestros noticieros? ¿Por qué no enfocar nuestra información en decir, vamos bien, se han recuperado algunos, podemos recuperar a más, cuídense, hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, las recomendaciones que nos dicen las autoridades? Y aquí dejemos de lado los malditos ejemplos, porque de repente en México somos muy dados a que, es que si tú no lo haces, ¿yo por qué? Es el pretexto más tonto y más absurdo que podemos decir en nuestro país. Siempre justificamos nuestras tonterías diciendo, si él no lo hizo, ¿yo por qué? O si él lo hace, ¿yo por qué no? Siempre. Es una constante en nuestro país. Y de repente vemos que a gente que dice, pues es que si tu presidente no se pone un cubrebocas, ¿a ti qué te importa si se lo pone el presidente? No, tú ponte un cubrebocas. Si se lo carga el payaso al presidente, que se lo cargue. Ese es el problema de él. Tú ponte un maldito cubrebocas y atente a las recomendaciones que te están diciendo. Pero en México, cuando queremos, el presidente es un buen ejemplo. Cuando no queremos, no es un buen ejemplo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la gente de repente tiende a ser así? ¿Por qué la gente maneja todo a su conveniencia? ¿Por qué la gente no sabe atender lo que se le dice? Está bien, ok, te la compro, no se lo creas al presidente.
No se lo creas si quieres a Hugo López-Gatell. Infórmate. Busca tú tus fuentes, busca tú tu información, busca tú lo que creas que te va a servir para estar bien. Yo, mi salud no le dejo en manos de una persona o de dos. Mi salud no depende de lo que diga Hugo López-Gatell, ni mucho menos de lo que diga López Obrador en sus conferencias. Mi salud depende de lo que yo pueda investigar en internet que me pueda servir y de acuerdo a lo que ha sucedido en el mundo. Así lo veo yo. Creo que todos tendríamos que ser un poco más analíticos y buscar más información para poder entonces tener la información a la mano que nos pueda servir para cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Porque desgraciadamente, insisto, este tipo de situaciones o esta pandemia no la tomamos en serio, pero no la tomamos en serio hasta que estamos enterrando a la mamá, a la esposa, al hijo, al hermano, al papá. Hasta ese momento sí la tomamos en serio. Y mientras todo el tiempo atrás nos la pasamos en pachangas y viajando y cotorreando y haciendo lo que queremos, porque el gobierno no me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero eso sí, el día que se contagie mi mamá, que se contagie alguien de mis familias o me contagio yo, exigimos, pero así, inmediatamente la atención del seguro, la atención del hospital, la atención de quien me debe y tiene la obligación de atenderme. Ahí sí nos ponemos exigentes. Entonces seamos, creo que un poco más congruentes entre lo que vamos a exigir y lo que vamos a hacer. ¿Cómo le puedo exigir a un médico que me atienda si yo no fui empático con su labor del médico? ¿Cómo le puedo exigir a un médico que me salve la vida a mí o a mi familiar si a mí no me importó su sacrificio del médico para estar trabajando 24 horas al día y dejar de ver a su familia durante más de un año? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara voy y le exijo? ¿Con qué cara me puedo parar enfrente de un médico cuando yo no tomé en serio todo este tiempo la pandemia? Entonces, hagamos un poquito de conciencia. Creo que esto va para largo. Indudablemente esto va para largo. Y no lo digo yo, Quiero leerles un breve fragmento que tomé y quiero que escuchen esto, por favor. Esto lo dice el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19, ¿sí? Y ellos manifiestan que es erróneo en este momento afirmar que la pandemia está llegando a su fin, ¿sí? Cuando no estamos ni cerca de haber terminado. Esto lo dice el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ese es su nombre, ¿sí? Y fíjense en esto que también nos está diciendo. Fíjense, dice aquí, también ha advertido sobre la gran posibilidad de que surjan y se propaguen a nivel mundial variantes de preocupación nuevas y posiblemente más peligrosas que pueden ser aún más difíciles de controlar. Entonces, imagínense, esto no está controlado, no está controlado, y esto va todavía para mucho más tiempo. Pero muchos piensan que ya estamos cerca de finalizar, muchos piensan que ya estamos casi a punto de volver a nuestras actividades normales, y no. Y nos dejamos llevar por cosas que el gobierno dice, nos dejamos llevar por decisiones que toma el gobierno, como poner el semáforo en verde, cuando realmente solamente lo hicieron por sus campañas electorales, usando a la gente nada más para salir a votar, para salir a ver a sus candidatos. Entonces, realmente pongámonos a leer, pongámonos a prepararnos, no por nosotros, por tus hijos, por tu familia. De verdad, esperemos que esta situación pronto ya termine
aunque realmente se ve muy difícil, y se ve más difícil porque la gente sigue sin entender, la gente sigue sin aprender, la gente sigue sin empatizar con la situación que está ocurriendo, y así es muy difícil que podamos terminar con esta pandemia. Yo me despido una vez más, esperando que te encuentres bien, deseando que te encuentres cada vez mejor, y mandándote un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí, cuídate mucho, te mando un abrazo y mucho éxito.